Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 23 de julio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la asistencia, Génesis Rodríguez. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, el apagón que dejó nuevamente al territorio, o casi todo el territorio nacional sin luz, es la información más destacada en medios de comunicación en Venezuela y algunos fuera del país. Este nuevo apagón afectó, bueno, allí no hay certeza, pero se habla entre 16 y 23 estados en territorio nacional. Al igual que en marzo, aproximadamente a las 4:40 de la tarde falló el servicio eléctrico en Venezuela. Los estados Carabobo, Zulia y Miranda reportaron apagones. Anzoátegui, Carabobo, Cogede, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Zulia, Miranda, bueno, en fin, prácticamente todo el territorio nacional, como ya ocurrió en el mes de marzo. Y pudimos ver, sobre todo a través de redes sociales, las imágenes lamentablemente producto de esta situación, de los ríos de gente caminando hacia sus hogares. El metro ayer dejó de funcionar y el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, pues otra vez apeló al expediente del ataque electromagnético. No probaron el primero, pero insisten con esta hipótesis para tratar de justificar lo que ha ocurrido. Simplemente recordar lo que reflejó en su informe Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, alta comisionada para derechos humanos de Naciones Unidas, quien pudo visitar Venezuela, fue recibida con honores por el equipo de Nicolás Maduro. Ella dijo lo siguiente: el desvío de recursos, la corrupción, la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de los servicios básicos como el transporte público, el acceso a electricidad, agua y gas natural. De esto, evidentemente, no dicen absolutamente nada, porque el ataque electromagnético, lo digo con absoluta ironía, llegó a las cuentas que tienen en Estados Unidos, llegó a Andorra, seguramente a Suiza y a España. Recordar que Estados Unidos sancionó por lavado de dinero al anterior ministro de Energía Eléctrica, quien estaba al mando cuando ocurrió el apagón de marzo. El funcionario chavista, leo nota de Infobae, fue acusado por la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. Esto está judicializado, esto lo decimos nosotros, junto al ex viceministro de Finanzas e Inversiones de esa cartera, Eustoquio José Lugo Gómez. Ambos dirigentes otorgaron a 3 compañías con sede en Florida más de $60 millones en contratos de adquisición con la estatal eléctrica Corpoelec. Esto lo señala la acusación, una información que trascendió finalizando el mes de junio. Esta es la razón, una de las razones fundamentales de lo que ha ocurrido o lo que está pasando en nuestro país. Recordar que en el mes de marzo ya la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela emitió un informe recogiendo los hechos para explicar lo que había pasado en esa oportunidad. Se presume que otra vez la línea de 765 resultó afectada y es la razón de lo que pasó ayer. Decía la Universidad Central, en ese momento se presume que un incendio cercano a la subestación eléctrica Malena de 765 kilovatios ubicada en las orillas del río Orinoco en el estado de Bolívar provoca un aumento en temperatura en las líneas 3 de transmisión que conforman el corredor del sistema troncal, causando la apertura de la protección del sistema Malena, y eso pasó en esa oportunidad. Se presume que esta línea también resultó afectada por la sobrecarga, o al menos ese es el comentario que compartía en redes sociales el ingeniero José Aguilar, con el cual hablábamos la tarde de ayer. Hoy hay una actividad en la Plaza Alfredo Sadel, se va a ofrecer balance de los 6 meses de la presidencia interina de Juan Guaidó.
él expresado opinión en su cuenta en Twitter acerca de lo que ha ocurrido con el sistema eléctrico, que poco a poco se va restituyendo, entendemos, algunas partes de nuestro país, para hablar acerca de esta actividad y la situación de Venezuela en general, los escenarios que tenemos por delante. Saludamos a Carmen Beatriz Fernández, vamos a conversar con ella hoy sí, con tranquilidad. Ella está al frente de Data Estrategia. 1.000.000 de gracias por atendernos, buenos días. Hola, buenos días, Mariale, encantada de estar con ustedes allí. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo iniciaría a partir de este colapso que sufre nuestro país, que en buena medida explica el fenómeno de Juan Guaidó en su momento, pero le pedí un comentario inicial. La comunidad internacional se reúne, el Grupo de Lima, habrá otra actividad en agosto, porque esto va a tener un impacto para la región y genera inestabilidad no solo en Venezuela, sino más allá de nuestras fronteras. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente creo que tú has tocado, has nombrado, digamos, la soga en casa del ahorcado, ¿no? Es precisamente lo que está perturbando hemisféricamente a la región como un todo, lo que está perturbando al continente es la gran inestabilidad. Y los esfuerzos de la comunidad internacional se orientan precisamente a la estabilidad. A veces nosotros desde la perspectiva venezolana lo vemos como un esfuerzo hacia la democratización y es cierto que es un esfuerzo hacia la democratización, pero lo que está sobre el baremo y lo que le resulta más importante a los ojos de la comunidad internacional es la estabilidad, es la enorme perturbación que representa el éxodo de los venezolanos, de 4 millones de venezolanos oficialmente hasta la fecha, pero que podrían extenderse a el doble de ese éxodo. Es un éxodo de una magnitud absolutamente inmanejable para la región y es en ese sentido que la premura, la urgencia de llegar a una solución sobre el tema venezolano. Esta es la perspectiva internacional realmente, ¿no? O sea, ¿cómo solucionas tú un problema que se ha hecho demasiado extendido y que de no acotarlo podría convertirse en un problema que desestabilizaría a todo el hemisferio, ¿no? Es mucho más grave que en magnitud que el problema sirio o lo que ha representado, por ejemplo, la migración siria a Europa. Es un problema realmente grave, realmente preocupante y que si no se ataja a tiempo va a ir a peor. Bueno, de hecho, la ausencia de luz eléctrica y servicios básicos nos habla, como se refieren a Venezuela en el exterior, de un Estado fallido, y eso provoca o impulsa, promueve la migración masiva, la salida masiva de venezolanos. Yo le preguntaría sobre el tema de Juan Guaidó, porque él en su intervención hoy se ha prometido un balance político de estos 6 meses al frente de la presidencia interina reconocida por más de 50 países. Él reconocía en Margarita, en una actividad del fin de semana, que en tanto no cese la usurpación, es posible sacar adelante cualquier plan para restablecer la normalidad de nuestro país, incluyendo la inversión necesaria para restablecer el sistema eléctrico nacional. Yo quiero pedirle un comentario en torno a este tema. Sí, efectivamente, pues son 6 meses que cumple Guaidó desde que asumió la presidencia encargada, digamos, es mucho tiempo desde la perspectiva de la gente en Venezuela que está sufriendo enormemente, desde la perspectiva del que sufre 6 meses es una eternidad, desde la perspectiva de un proceso probablemente no sea tanto tiempo, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la transición española o el tiempo que tardó desde la muerte de Franco hasta que se llegó a unas elecciones libres fueron 2 años. Los procesos políticos, de cambio político, político estructural como al que está dirigido Venezuela, pueden ser procesos
exasperadamente largos, o sea, probablemente para el que lo sufre es un tiempo infinito, pero desde la perspectiva del proceso no es tanto tiempo, ¿no? Entonces creo que es mucho lo que se ha logrado hacer en 6 meses, es mucho lo que ha logrado hacer Guaidó en 6 meses, y sin duda la presión ha ido creciendo, la presión que el régimen siente es mayor hoy, y eso es lo que hace que estén sentados en Barbados, ¿no? Varias inquietudes con relación a este tema. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con un diputado de Voluntad Popular y una diputada de 20 Venezuela. Hay evidentemente opiniones encontradas al respecto. Efectivamente ha habido avances, entre ellos la posibilidad de aglutinar a la oposición, que está absolutamente dividida, los partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional, en un objetivo común. Sin embargo, las opiniones encontradas, aparentemente las diferencias continúan. El apoyo internacional es indudable, el reconocimiento jamás. En los últimos 20 años, quienes piden un cambio en nuestro país habían obtenido semejante apoyo. Pero ha habido algunas inconsistencias en el discurso y quizás en la estrategia. Yo quisiera referirme a estos temas. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, efectivamente ese apoyo son casi 60 países, eran 57 países y se sumó Portugal, y se sumó Grecia recientemente, se sumó Italia recientemente. Entonces, creo que ese apoyo internacional no solamente es un apoyo manifiesto a que este proceso de cambio político se dé, sino que es además un compromiso que hace, donde están poniendo los propios países involucrados, están poniendo su reputación en juego. Es decir, haber apostado de una manera tan contundente a Guaidó como presidente encargado y al desconocimiento de Maduro como presidente tras las fallidas elecciones de mayo, pone en juego la reputación de esos 60 países, ¿no? Entonces, es por esto que, a mi juicio, esto es lo que le augura más posibilidades a las negociaciones de que de allí salga finalmente humo blanco en el sentido de las elecciones libres, ¿no? Efectivamente, como tú dices, ha habido altibajos en el camino y parte de los altibajos están o de los errores, creo yo, que ha sido el ponerle ultimátum, poner fechas precisas, ¿no? Porque las fechas precisas han hecho que crezcan las expectativas y se creen unas expectativas de inmediatismo que al fallarse pues pueden defraudar la esperanza. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto, y particularmente podemos referirnos a 2 episodios muy concretos, el del 23 de febrero con la entrada de la ayuda humanitaria y el del 30 de abril con el supuesto quiebre de las Fuerzas Armadas, 2 episodios fallidos en estos 6 meses del liderazgo de Guaidó. Sin embargo, aún tras esos errores importantes, el liderazgo de Guaidó y los afectos populares al liderazgo de Guaidó no han mermado de manera significativa. O sea, Guaidó sigue representando para Venezuela y para la sociedad venezolana la esperanza del cambio político, ¿no? Y es una esperanza que la sociedad venezolana no suelta porque soltarla tendría implicaciones muy graves, ¿no? Y en ese sentido creo que la sociedad venezolana es mucho más sensata que alguna parte del liderazgo político, que más bien pareciera que apunta contra Guaidó en vez de apuntar contra sus miras contra quien debe apuntarlas, ¿no? Sobre ese tema, el impacto que ha tenido la división interna que ya existía, que ha existido durante años en nuestro país, entre los factores que hacen vida en la Asamblea Nacional, para entender por qué no se ha concretado el cambio. Esto ha tenido algo que ver, y lo pregunto porque fue muy comentada la declaración, aparentemente off the record, que luego se trató de desmentir el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, advirtiendo
que si había un cambio en Venezuela, había por lo menos 40 líderes preparados o 40 personas levantarían la mano para decir que eran los llamados a liderar la transición en nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Sí, bueno, a mi juicio esa fue una declaración desafortunada de Pompeo, porque hay que decir que si bien es verdad que la dirigencia política venezolana ha tenido algunas actitudes erráticas, no es menos cierto que también ha tenido la dirigencia política y la vocería política del Departamento de Estado, ¿no? Digamos que puede haber 40 aspirantes y puede haber 100 aspirantes, pero justamente eso lo que es lo que resuelve la democracia, es lo que resuelven las elecciones libres. O sea, eso en sí no es ni un hecho anormal ni ningún elemento que complique adicionalmente la situación política venezolana. Muy por el contrario, a raíz de las negociaciones que se dieron en diciembre y el acuerdo que se dio finalmente el 5 de enero de este año entre las fuerzas políticas venezolanas, es que emergió la figura de Guaidó como un liderazgo netamente institucional, y la fuerza de Guaidó, más allá de sus cualidades de liderazgo personal y más allá de sus atributos carismáticos que posea, la fuerza real de Guaidó está en ese liderazgo institucional, es en el representar a una institución, que fue elegida popularmente y que es una institución en cuyo seno hacen vida partidos políticos que hacen pactos y que respetan los pactos. Entonces, todo esto es clave en la emergencia de esa figura tan esperanzadora para la sociedad venezolana como es Guaidó, que si comparamos en dónde estaba la sociedad venezolana a finales del año pasado, a finales de 2018, en un estado de marasmo y de profunda depresión democrática, ¿no? Que cambió en 180 grados a partir del 10 de enero, ¿no? Ahora, a propósito del tiempo, da la impresión, y lo hemos comentado con otros analistas, que corre, evidentemente contra los venezolanos, los que menos tienen, los que peor llevan la crisis, los que padecen enfermedades crónicas, en fin, pero también corre contra Juan Guaidó, al menos tomando en cuenta, digamos, la presidencia al frente de la Asamblea Nacional, lo que puede ocurrir el próximo año. Yo le pediría un comentario al respecto. Hay expectativa en torno a esta situación. No sabemos hasta dónde va a llegar la comunidad internacional, que parece que muy lejos, para intentar conseguir se inicie una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos en torno a este tema? Sí, fíjate, yo creo que la iniciativa de Noruega tiene muchos elementos positivos y tiene muchos elementos que hacen pronosticar éxito. Uno de ellos, que ha sido además obviado cuando se refieren a la iniciativa noruega desde el oficialismo, es que Noruega ha definido esa instancia de diálogo como continua y expedita. O sea, yo creo que ahí la palabra expedita es fundamental, porque cuando hablamos de Noruega como en iniciativas pacificadoras, muchas veces se alude a los diálogos con la FARC, que fueron diálogos que duraron 2 o 3 años. Aquí no se está pensando en eso desde Noruega, se está pensando en una solución expedita. Yo creo que la palabra expedita es sumamente relevante, ¿no? Y es sumamente relevante justamente por lo que tú aludes, porque el sufrimiento de la sociedad venezolana es enorme y cada día es un día más de agonía, ¿no? Y entonces se están buscando soluciones rápidas. Ahora, las soluciones rápidas no son soluciones inmediatas. En esa solución rápida está abocado, pues, prácticamente toda la comunidad internacional o toda la comunidad, todos los actores de peso de la comunidad internacional, que no solamente incluyen a esos 59 países, sino que incluyen también a países sumamente importantes como el Vaticano e incluso Rusia. Incluso la posición rusa ha cambiado en las últimas semanas y creo, me atrevería a decir que en parte ha sido por el demoledor impacto del informe de Bachelet, ¿no?
Entonces hay un consenso en la comunidad internacional, así como hay un consenso en Venezuela sobre la pertinencia de la salida de Maduro del poder y la necesidad de unas elecciones como un elemento que confirme, reafirme y promueva el cambio político. Sin embargo, hay factores que acompañan a Nicolás Maduro, y hablo concretamente del presidente de la Constituyente Comunal, que están negados a esta posibilidad, a unas elecciones y mucho menos ceder el poder. ¿Qué puede decirnos sobre esto? Sí, refieres a las declaraciones de Cabello, ¿no? Correcto. Sí, efectivamente, bueno, las declaraciones, evidentemente, Cabello es un factor perturbador, siempre lo ha sido, y ha sido siempre un factor opuesto a las iniciativas de diálogo, entre otras cosas porque siente que esas iniciativas podrían perjudicarle a él en beneficio de otros actores de ese archipiélago de poderes que constituye el chavismo, ¿no? Y ese es su juego, y ese va a seguir siendo su juego, ¿no? Mientras más transparente sea y más clara estén el resto de los actores sobre que ese es su juego, pues mejores augurios tendrá el desenlace, ¿no? Que así sea, Carmen Beatriz Fernández, quien está al frente de Data Estrategia. Gracias por atendernos, acompañarnos, analizando o tratando de hacer un balance de estos 6 meses. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Gracias, un gusto para nosotros. Analizando, haciendo un balance de estos 6 meses de presidencia interina de Juan Guaidó. Además, ocurre un día como hoy, terminando un apagón nacional que ha impactado a prácticamente todo el territorio de Venezuela y que da cuenta del deterioro que sufre en nuestro país, el deterioro de los servicios básicos que sufre nuestro país, no precisamente por falta de recursos. Más de $1 millones de dólares, siempre lo decimos, manejó esta gente. Hablo de Nicolás Maduro y la administración del expresidente Chávez. Y ese dinero, buena parte de él, terminó en cuentas privadas en los Estados Unidos, en Andorra, en España, en Suiza. Simplemente comentar antes de hacer la pausa para publicidad que ha vuelto la luz eléctrica a algunos sectores del área metropolitana de Caracas, también en el país, pero portales como Analítica dan cuenta del cementerio, Mari Pérez, Altamira, Santa Fe, La Trinidad, Guarenas, Guatire, San Antonio de los Altos, Lídice, San Martín, El Paraíso, Altagracia, Sabana Grande, El Catedral, zonas a las cuales ha vuelto la luz eléctrica. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Decía Carmen Beatriz Fernández que el papel de la comunidad internacional va a ser fundamental para el destino de nuestro país. En esto estamos de acuerdo. Sin embargo, hay dudas sobre el destino, el éxito de los diálogos en Barbados. Hay que decir que ahora mismo las agencias de noticias confirman que Boris Johnson ha sido, aparentemente va a asumir como primer ministro del Reino Unido, porque es el que ha sido electo en la convención de su partido para asumir esta responsabilidad luego del anuncio de la renuncia de la anterior primera ministra Theresa May. Esto va a tener un impacto, bueno, el Reino Unido creo que la posición va a ser la misma con relación a Venezuela. De hecho, Johnson ha dicho que Caracas es un régimen autoritario y las elecciones una farsa. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ti, María Alejandra. Muy buenos días. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Ocurre que ahora mismo buena parte del país está sin servicio eléctrico y el deterioro de los servicios básicos, tal y como lo refleja el informe de la expresidenta Michelle Bachelet, ha tenido un impacto para explicar la grave crisis que afecta a nuestro país, probablemente el éxodo masivo de venezolanos, tema que se va a discutir en reunión convocada por el Grupo de Lima en Argentina. Yo le pediría, embajador, una primera valoración de su parte con relación a este tema, justo hoy, cuando se cumplen 6 meses de la presidencia interina de Juan Guaidó. Lo escuchamos. Sí, ciertamente a nivel internacional el tema de Venezuela es absolutamente imposible de controlar. Inclusive en el debate de ayer y de hoy en la investidura de Pedro Sánchez, en la búsqueda de la investidura de Pedro Sánchez en España, varios grupos han señalado el único país que se ha mencionado es Venezuela. En un tema tan crucial como es el futuro de España, Venezuela no está ausente, pero no está ausente en ninguna de las reuniones internacionales. Y el tema internacional se acompaña, a pesar de la larga presencia durante 6 meses, hay elementos sumamente importantes a nivel internacional, el reconocimiento de Guaidó, el reconocimiento de las necesidades de que haya un cambio hacia la democracia es cada vez más fuerte. El presidente que ha sido rechazado a nivel internacional trata como el porfiado de sobrevivir a los problemas internos como este megapagón en cualquier país del mundo, una situación caótica, no solamente en materia de luz, de agua, de medicinas, de la hiperinflación que estamos viendo, el éxodo masivo. Ningún gobierno aguantaría esto. Pero lamentablemente para eso el régimen es muy bueno para lo malo. Es muy malo para hacer cosas buenas, pero para lo malo es muy bueno, es como el muñeco porfiado. Y hemos visto cómo aquellos que se han mostrado interesados en el diálogo, tipo Rusia, tipo Cuba, pero ya han quedado desenmascarados. En la reunión de los no alineados, parece mentira, los no alineados nacen por Tito, Nehru, por aquellos que estaban en contra de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. Ahora se han olvidado de la historia y lo único invitan a Rusia, a Moscú, a formar parte de los no alineados. Es una cuestión absolutamente antihistórica, pero que esa es la realidad y que ya se ve que hay una posición absolutamente tomada. Digo todo esto para resaltar lo que tú señalabas. El Grupo de Lima se reúne hoy en Argentina. Y yo creo que es fundamental que la oposición se dé cuenta que en vez de estar buscando convencer a Cuba, que no la van a convencer, en vez de creer que van a convencer a Moscú, que no lo van a convencer, o a China, lo que tiene que hacer la nueva estrategia 6 meses después es fortalecer sus vínculos con los verdaderos aliados de la democracia, con el Grupo de Lima en primer lugar, a nivel bilateral con los países que han señalado claramente su respaldo a la democracia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Canadá. Esos son los aliados que tienen más de medio centenar de países y creo que tiene que darse cuenta que esa nueva estrategia para fortalecer los objetivos planteados tiene que buscar, una estrategia más amplia, negociar no con el gobierno porque es de mala fe. ¿Cómo va a querer negociar el gobierno cuando dice que no va a haber elecciones presidenciales o cuando convoca aquí que el día 25 vienen el tratar de relanzar
el foro de San Paulo para consolidarlo. Entonces, por una parte dicen que buscan el amor, la paz, la armonía, y por otra parte convocan a los sectores más radicales de América Latina en contra de una alternativa democrática. De manera que yo creo que la necesidad de una estrategia nacional, incorporar un mayor número de actores políticos y consolidar a Guaidó como el director de orquesta dentro de esa búsqueda de la solución para que Venezuela pueda volver a estar en el cumplimiento de la Constitución, de los derechos humanos y de la libertad. Estamos cerca. Yo soy optimista porque el deterioro del gobierno es cada vez mayor. Embajador, bueno, ojalá, es el segundo invitado hoy que es optimista. Yo soy un poco más, me permite, escéptica, tomando en cuenta la resistencia que han expresado algunos factores que acompañan a Nicolás Maduro, y me refiero concretamente al presidente de la Constituyente Comunal, y yo le pedía un comentario al respecto. ¿Cómo cree usted que finalmente va a abordar esta situación la comunidad internacional? Hoy en el Grupo de Lima decía Julio Borges, estoy tratando de rescatar el sonido, chicos, está en su cuenta en Twitter, él decía que van a discutir el tema de los testaferros, de aquellos que manejan el dinero de los altos funcionarios en nuestro país. Yo le pediría un comentario y lo uno con la amenaza de la Unión Europea de aplicar nuevas sanciones, efectivamente, a aquellos señalados por violación de derechos humanos en nuestro país y su círculo más cercano, si no hay resultados en esta iniciativa de Noruega. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, yo comenzaría señalando, estoy de acuerdo contigo, es decir, ahí hay la mala fe. Para tú negociar, tienes que tener dos partes con una buena fe para buscar un mecanismo de solución. En el caso de Venezuela, tú lo has dicho, posiciones como la de Diosdado Cabello, el número 2 del partido, y el que va fijando esa posición, pero además Maduro y muchos voceros se contradicen, dicen que lo que quieren es diálogo, pero lo que es un monólogo para el... Entonces, claro, desde esa perspectiva tienes razón de ser pesimista, pero yo recuerdo a Lacordaire con su frase, ante el pesimismo de la realidad hay que oponer el optimismo de la voluntad. Ese optimismo de la voluntad es el que nos va a hacer a nosotros salir de esta pesadilla. No porque Diosdado Cabello vaya a aceptar las reglas del diálogo, o Maduro, o Jorge Rodríguez, ninguno de ellos. Es decir, hay que ir a Barbados no porque yo crea que hay una solución, sino porque la comunidad internacional ha resquebrajado con mucha habilidad, y yo creo que allí es necesario demostrar que no hay una voluntad real de dejar el poder. Y por eso es que ahí intervienen factores como el Grupo de Lima. El Grupo de Lima no es suficiente con las sanciones. Sanciones es importante, pero lo importante es buscar una estrategia de todos los venezolanos, no solamente el representante diplomático Julio Borges, sino buscar voceros que son reconocidos a nivel internacional. Por ejemplo, la voz de María Corina Machado tiene que incorporarse, la voz de Diego Arria, que es reconocido mundialmente, tiene que incorporarse, la voz del exalcalde de Caracas, Antonio Lea, y tantos otros. Es decir, no basta con aceptar un grupo reducido, importante sin lugar a dudas, sino que tiene que haber una bola de nieve coordinada con una estrategia hacia la democracia. Ahí es donde yo soy optimista porque creo que cada vez es más clara la visión. Por ejemplo, en la reunión del Grupo de los No Alineados, dicen que hay 120 países, nunca dieron la lista, no pasaron las intervenciones que pasaron son de los que ya se sabía lo que iban a decir. En la televisión oficial pasaron solamente la intervención de Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, pasaron la de Irán, pasaron la intervención de Nicaragua, de Bolivia, Irán y punto. Los otros no han escuchado, el de Palestina, por supuesto. Entonces, el fracaso de la reunión de los no alineados tratan de esconderla utilizando los mecanismos de información. Pero eso hay que denunciarlo, es decir, que publiquen la lista de los 120 cancilleres que vinieron según los oficiales, que publiquen las intervenciones de una especie de crónica que lo que quieren es mostrar falsamente que la comunidad internacional lo respalda, y no es así. De manera que hay que seguir en lo internacional, fortalecer una estrategia más amplia a nivel, es decir, la negociación tiene que darse a nivel nacional. Hay que buscar todos los sectores importantes, la iglesia, los estudiantes, los trabajadores, los voceros políticos importantes, y ahí consolidar
ese director de orquesta que es Guaidó para llegar a, no por esperando que el diálogo resuelva el asunto, sino una posición firme con el respaldo internacional. Ahora, usted dice que las sanciones, no sé si entendí bien, no hacen la diferencia, o digamos no será el punto fundamental. Sin embargo, embajador, han tenido un impacto. Por supuesto, esto no. de sancionar a funcionarios no con nombre y sanciones. apellido, y ahora, si esto se extiende a familiares y testaferros, también será importante, porque hemos visto desfilar un grupo de exfuncionarios que justamente tenían sanciones, ahora no, y aparentemente estarían colaborando para promover una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, las sanciones, yo no digo no dejar las sanciones, es absolutamente fundamental continuar con las sanciones, tan es así que el punto fundamental en el diálogo de Barbados, antes en Oslo, es el eliminar las sanciones, sí les duele. Pero es un Estado que tiene otros ingresos. Por ejemplo, tiene dinero todavía para invitar a 120 países, según ellos los no alineados, y costearlos. Tiene dinero para invitar a 700 invitados al Foro de San Pablo. Es decir, dinero hay, producto no del ingreso tradicional, pero hay dinero. Será el contrabando del oro, será el narcotráfico, será una serie de mecanismos. A lo que voy es lo siguiente, las sanciones son importantes aumentarlas. El anuncio de la Unión Europea los tiene desequilibrados, los ataques a Mogherini son fundamentales. Los Estados Unidos han tomado también nuevas decisiones al respecto. A nivel del Grupo de Lima también se va a hablar de sanciones. Pero lo que yo digo es que no es suficiente, es necesario ir más allá para poner contra la espada y la pared un régimen que lo que ha hecho es fracasar una y otra vez, pero que se mantiene como el muñeco porfiado. Cualquiera sea la alternativa, su único objetivo es mantenerse en el poder, pero se desgasta cada vez más, porque hay una fractura interna, porque las sanciones, como dices tú, han ayudado a que muchos lo dejen, pero otros al ver el drama de lo que está viviendo Venezuela. Entonces yo creo que por eso es que yo soy optimista, en el sentido de que es absolutamente inviable. Este es un régimen que tenía que haber ya dejado hace tiempo, entender que en 20 años de poder lo que ha hecho es destruir al país. Y si fueron al poder para tratar de llevar adelante una mejor condición de los pobres, de justicia social, de vivienda, tienen que hacer un balance y ver que fracasaron y que tienen que ser otros los conductores de esa Venezuela del mañana. Embajador, ¿qué cree usted debe hacer la comunidad internacional? Sobre todo si fracasa esta iniciativa de Barbados, como bien decía, hay reunión del Grupo de Lima, se va a discutir ir más allá, y eso sí es absolutamente novedoso, al menos en la región, con esto de las sanciones en América Latina, para funcionarios, familiares y testaferros. Hay una reunión ampliada, y lo informado el canciller de Colombia, el 6 de agosto, donde aparentemente no van a asistir representantes ni de Guaidó ni de Maduro, y se va a discutir acerca del futuro de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, yo comenzaría señalando lo que te decía anteriormente. Yo creo que la oposición venezolana tiene que jugar cerrado con los verdaderos aliados de la democracia. Olvidarnos un poco de Moscú y de Cuba, no sin mantener relaciones con ellos, pero fundamentalmente ver cómo estructuramos con el Grupo de Lima, con Colombia, con Brasil, con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea, con los países que realmente nos respaldan para volver a ese gran conjunto de países bancarios. Segundo, buscar nuevos aliados, que ese es otro de los... Nos hemos contentado con los 56 países, pero hay muchos en África, en Asia, en Oceanía, que también nos respaldarían. Yo estoy absolutamente convencido que un centenar de países hoy o más rechazan esta situación. Entonces, a nivel internacional es muy importante darle una visión más profesional, más a fondo de los aliados de la democracia. En segundo lugar, utilizar los mecanismos que sí existen, por ejemplo, el BRICS, que es Rusia, China, África del Sur, India, se reúnen por convocatoria de Bolsonaro, esta institución que fue manejada por Dilma Rousseff durante algún tiempo para la misma visión del ALBA o del Foro de San Pablo. Hoy en día está Bolsonaro, y Bolsonaro declaró esta mañana
que él va a insistir que Rusia y que China respalden una situación de Venezuela. ¿Lo va a lograr? No sé, pero hay que seguir por esa ruta. Y en tercer lugar, esa invitación del Perú, del canciller peruano, de un centenar de países en Lima, convocado por el Grupo de Lima, para evitar que sean los mecanismos estos tipo Barbados los que tengan en sus manos la solución. La solución tiene que estar orientada fundamentalmente a los aliados de la democracia y de los derechos humanos. Insisto, sin descartar a los otros, pero nuestro interés es no convencer a Cuba, porque no la vamos a convencer. Nuestro interés es aprovechar al máximo a las democracias de América Latina y del mundo para que respalden una visión de acuerdo a los tratados internacionales y de acuerdo a la Constitución venezolana. Gracias, embajador Millos Alcalay, por atendernos, acompañarnos. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Hoy se presenta el balance político de los 6 meses de presidencia interina de Juan Guaidó y buena parte del país continúa sin servicio de luz eléctrica. El deterioro progresivo de los servicios básicos es una de las razones, de tantas razones que ha provocado el éxodo masivo de venezolanos. El portal Efecto Cocuyo, antes de la pausa para publicidad, chequea la información, las versiones que ha dado el equipo de Nicolás Maduro sobre lo que ha ocurrido en materia eléctrica en nuestro país. Comento un extracto de un trabajo que publican en versión electrónica. ¿Se puede librar el sistema eléctrico de ataques cibernéticos y electromagnéticos? Se pregunta a la luz de lo que ya dijo Maduro en abril. Y es que él aseguró que iban a librar las instalaciones eléctricas. Bueno, esto es decir, parte del discurso de supuestos ataques y agresiones cibernéticas, y concluye Efecto Cocuyo, que le puso la lupa a lo que dijo Maduro, que es una declaración evidentemente engañosa. La electricidad viaja miles de kilómetros antes de llegar a los hogares venezolanos. Según uno de los últimos informes anuales emitidos por la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados, la energía se genera en las distintas plantas hidráulicas y turbogás que están distribuidas en todo el territorio nacional. Yo agregaría a este trabajo especial que publica Efecto Cocuyo otra vez lo que dijo Michelle Bachelet en su informe, hoy declarada como enemiga por Nicolás Maduro, hablando del desvío de recursos, la corrupción y la falta de inversión como una de las razones fundamentales que explica lo que está ocurriendo con los servicios en nuestro país. Vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugo de remolacha contra la hipertensión. La remolacha ha ido ganando popularidad como un nuevo superalimento. Recientes estudios afirman que entera o en jugo puede mejorar el rendimiento deportivo, la presión arterial y aumentar el flujo de la sangre. Si eres hipertenso, quédate escuchando porque sabrás qué tiene que ver la remolacha con la salud de tus arterias y de tu corazón. La remolacha tiene alto contenido en nitrato en la dieta, importante porque se convierte en óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Uno de los trabajos más recientes lo publicó la revista Hipertensión en el volumen 65 del año 2015, donde estableció que tomar diariamente un vaso de jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial en personas hipertensas, incluso en aquellas cuyos elevados valores de presión arterial no se controlan con medicamentos. Pero atento, no te estamos motivando a que dejes de tomar tus medicinas. Esto es una invitación para aumentar el consumo de frutas y hortalizas. 250 mililitros de jugo de remolacha, como un cuartico. Durante 4 semanas bastaron para producir estos efectos en la hipertensión arterial. Reducción de la presión de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es cuando el corazón está bombeando, y de 8 milímetros de mercurio en la presión diastólica,
cuando el corazón se relaja. Para muchos pacientes del estudio, esta reducción fue suficiente para llevar la presión arterial de nuevo al rango normal. Los autores señalan que la reducción lograda es comparable con la obtenida con la medicación. También se obtuvo una capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos de un 20% y la rigidez arterial se redujo en un 10%. Buscando ideas para consumir remolacha, en jugo, mezclar con una combinación de naranja, menta, piña o manzana, limón y jengibre. Rayan remolacha cruda a tu ensalada favorita, remolachas asadas con queso de cabra, rebanadas de remolacha cruda con gotas de limón son algunas ideas. No solo la remolacha es alta en nitratos, otras hortalizas como celery, berro, lechuga, espinaca, rúcula, endivia, hinojo, ajo porro y las coles también lo aportan. La recomendación de nutricionistas, cardiólogos, que motiva el consumo de 5 porciones de frutas y hortalizas al día es una de las claves para la disminución de la presión arterial y la prevención de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo, totalmente prevenible. Te propongo un reto. Incorpora frutas y hortalizas en el desayuno, almuerzo y cena. Y entre comidas, cuando te quieras comer un dulce, ¿qué tal si buscamos las frutas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado William Dávila de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés, diputado, de conocer su opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, el balance que se va a presentar a los venezolanos, los anuncios en el marco de esta sesión de calle convocada hoy, 23 de julio, que pueda adelantarnos. Además, que coincide con un nuevo apagón nacional. El anterior ministro de Energía Eléctrica es investigado por lavado en una corte federal de los Estados Unidos. Lo escuchamos. Bueno, mira, en primer lugar, que el apagón, por comenzar en ese segundo aspecto, porque yo creo que todo el mundo hoy aquí en Venezuela debe haber amanecido mal, pues, porque en mucha parte la luz llegó a las 3, 4 de la mañana. Y eso, lo más grave de eso es la situación de los hospitales, la gente que quedó atrapada en ascensores, todo el inconveniente que eso genera para la vida, para la cotidianidad de la vida de la gente que vive en el interior, que viven aquí en Caracas, etcétera, ¿no? Eso es sumamente grave y eso pone en evidencia el desastre total de este régimen usurpador
no da pie con bola, pura mentira, puro engaño. Lo cierto del caso, todos sabemos que se robaron la plata, que no hubo mantenimiento, que lo que han hecho es utilizar repuesto de un equipo para ponérselo a otro, para ver cómo ponen a funcionar algunas turbinas en el Guri. Bueno, y eso ha sido advertido, porque aquí se han hecho foros en el Colegio de Ingenieros, la Asamblea ha hecho debates internos, ha habido declaraciones de gente experta en la materia, y fíjate tú que la respuesta del régimen por la vía de Diosdado es criminalizar a uno de los expertos. Entonces ya lo está denunciando porque dicen que este ingeniero Winston Cava sabía todo porque había advertido la tragedia que venía con los apagones, que iban a ser mucho más reiterados, y lo más grave de todo, que reponer el sistema después de un apagón iba a ser cada día iba a coger cada día más tiempo, de manera tal de que no hay una respuesta de eficacia de gestión gubernamental por parte de este régimen, sino que todos los días vamos a estar sufriendo, cuando no es por una cosa, es por la otra. Esto es culpa de la usurpación, esto es culpa de Maduro, esto no es culpa ni de guerra económica, ni del imperialismo norteamericano, ni de algún saboteo, como ya lo están diciendo, de que hubo un ataque con tarjetas electromecánicas, electromagnéticas, con unas hojas que se lanzaron que distorsionaron por completo el sistema de transmisión, las computadoras, etcétera. Eso es simplemente falta de mantenimiento, falta de inteligencia, de no tener realmente gerentes que sepan manejar eso, y que estamos simplemente en medio de un desastre, de una catástrofe desde el punto de vista de la electricidad, y eso implica una tragedia social y económica para todo el país. En la primera pregunta que me haces con relación al balance, yo pienso que en estos 6 meses ha habido muchos avances desde el punto de vista internacional, porque eso hay que resaltarlo. Ha habido realmente pronunciamiento de más de 50 países. Todos los días van surgiendo declaraciones y se va como perfilando cada día más una cohesión desde el punto de vista internacional, que ya se llega como antier las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos y de muchos gobiernos, que mientras Maduro siga allí, aquí no pueden haber elecciones libres. De manera pues de que aquí ya se está perfilando un avance declarativo y estratégico de una presión sostenida desde el punto de vista internacional, y eso en gran parte se debe al esfuerzo que se ha tenido en estos 6 meses. Yo creo que es muy importante ese avance, haber mantenido durante 6 meses el fervor, la esperanza en el pueblo venezolano, cuando se sabe que se está luchando dentro de una dictadura para quitarle poder a la dictadura, para quitarle poder a la tiranía. Eso no es fácil. Eso nos ha traído como consecuencia persecución, allanamiento de inmunidades parlamentarias, parlamentarios presos, como el caso de Edgar Zambrano y de Requesens, otros exiliados, otros estamos perseguidos, una Asamblea Nacional amenazada y asediada, lo que pasó con el capitán Rafael Acosta Arévalo, capitán de fragata ascendido por mortem. O sea, ahí tenemos un avance de posiciones políticas claras, coherentes, de mantener la unidad, que no ha sido cosa fácil dentro de la misma oposición. Son avances de ir manteniendo pues la esperanza. Y hay una cosa muy importante, y es que precisamente la congelación de activos, de cuentas que han ido avanzando, porque eso va a significar que se tengan que resolver problemas de tipo humanitario, que es lo que nosotros hemos venido exigiendo, que definitivamente se abra el puente humanitario para poder atender todos esos problemas gravísimos que confrontan nuestros hospitales y la sociedad en general. Acompañarnos estos minutos. William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Mérida. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más.
Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.